vamos a ver ahora cómo poder hacer uso del manejo de objetos. En este caso vamos a ingresar 4 objetos que son formas. Entonces, para ingresar lo que son las formas, tenemos que dirigirnos a la pestaña Insertar, al grupo de Ilustraciones, y aquí vamos a ver diferentes herramientas. De estas vamos a elegir Forma. Entonces, en este caso yo voy a elegir una de estas diferentes formas que están separadas por categorías: formas usadas recientemente, líneas, rectángulos, formas básicas, etc. Dentro de diagramas de flujo voy a elegir esta forma de diagrama de flujo multidocumento. Entonces solamente doy clic, arrastro y tenemos ahí nuestra forma. Pero vamos a configurarla de forma más avanzada. Cada vez que nosotros hacemos clic a un objeto, en este caso a la forma, aparece una nueva pestaña llamada Herramientas de dibujo, y esta a su vez tiene una pestaña o una subpestaña llamada Formato de forma. Si yo doy clic afuera, vemos que la pestaña desaparece. Si yo selecciono nuevamente el objeto, vuelve a aparecer. Así pasa con bastantes, prácticamente con todos los objetos de Word. Siempre va a aparecer una nueva pestaña cada vez que le demos clic. Es muy importante que tengamos esto en mente. Entonces le voy a dar clic al objeto, y aquí en lo que es el grupo de estilos de forma voy a concentrarme en el relleno y en el contorno. Como dice su mismo nombre, el relleno de forma es el color interno que va a tener la forma. En este caso le podemos dar un color sólido, le podemos poner que esté sin relleno, le podemos dar más colores de relleno si queremos darle más colores sólidos que no estén aquí en la parte de arriba. Podemos darle una imagen, un degradado o una textura. Entonces en este caso yo voy a darle aquí en degradado, pero no voy a darle estos degradados que están aquí. Voy a darle un degradado más personalizado. Entonces, para dar un degradado más personalizado, me voy aquí en más degradados. Le doy clic. Y aquí me va a salir en la parte de la derecha el formato de forma y el relleno. Entonces, en este caso yo voy a poner aquí relleno degradado. Le voy a dar un clic. Le damos clic y automáticamente cambia el relleno. ¿Dónde yo voy a poder cambiar el color del degradado? Justamente aquí, en los puntos de degradado. En los puntos de degradado, en este caso me está dando 4 puntos que yo puedo eliminar o puedo agregar. Si yo quiero eliminar un punto de degradado, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en este botoncito que es quita el delimitador de degradado. Si yo le doy un clic, desaparece. Si yo le doy un clic, por ejemplo, a este, desaparece y me quedan solamente 2. En este caso, si quiero agregar, solamente doy un clic y se agrega justamente en el centro. Si yo doy un clic, se agrega justamente aquí en el centro también. Entonces, si yo quiero cambiar uno, por ejemplo el primero, le doy un clic a este primer delimitador y después me voy aquí en el color. Y elijo un color para el primer delimitador. Por ejemplo, un color azul. Ahí está. Entonces el primero se puso azul, que es el superior, este de aquí, de la izquierda. Para el segundo le voy a dar un color, por ejemplo, verde. Ahí está, tenemos un color verde para el segundo delimitador. Para el tercero voy a darle un color anaranjado, ahí lo vemos. Y para el cuarto le voy a dar un color rojo. Listo. Entonces vemos que de esta forma podemos hacer degradados en formas de Word. Recordemos que el degradado no es más que una opción que tienen los colores para que pase de un color a otro de forma más suave. Ese es el degradado. Tenemos arriba azul, después pasa verde, después pasa a anaranjado y después del anaranjado pasa el rojo. Bien. Ahora, una vez que tenemos ahí el degradado, le voy a dar clic aquí en cerrar porque ya lo configuré. Y después me voy a dirigir al contorno. Para el contorno es sumamente sencillo, solamente puedes elegir aquí igualmente un color, puedes quitar el contorno, ¿ves? Ahí se quedó sin contorno, puedes poner más colores de contorno en estándar, en esta paleta de aquí, en esta pequeña paleta de colores, o un color más personalizado en esta gama mucho más grande de colores, donde tú ya puedes elegir colores RGB con rojo, verde y azul.
y cambiarle justamente la intensidad del color. Entonces en este caso yo voy a elegir un color de aquí, le doy en aceptar, ahí vemos la muestra y nos da el color. Pero ahora yo quiero que el contorno sea más grueso, entonces vuelvo nuevamente a contorno, grosor, y aquí en grosor le voy a dar 6 puntos. Ya, pero ahora lo que quiero hacer es que la línea no sea recta. Bueno, es decir, las líneas no sea continua, sino discontinua. Entonces vamos a darle clic aquí en contorno. Y aquí en rayas tenemos diferentes tipos de líneas, discontinuas por ejemplo. Entonces yo voy a elegir en este caso esta línea discontinua, punto redondo. Listo. Ahora voy a disminuir un poco lo que es el grosor porque no se vea tan grueso. Más o menos por ahí. Ahí está, en 3 puntos. Listo, perfecto. Entonces de esta manera yo puedo configurar de una forma más avanzada con el relleno y con el contorno. Si yo no quiero que el relleno sea lineal, porque en este caso es lineal, es horizontal, lo único que hago es relleno, degradado, y aquí puedo elegir en variaciones el tipo de degradado que yo quiero. Por ejemplo, desde el centro, de forma lineal, como lo habíamos visto hace un rato. Este es lineal pero desde arriba. Y después tenemos estas otras variaciones. Entonces esta es una manera de cambiar justamente la dirección o la variación que tiene el relleno de la forma. En este caso yo lo voy a dejar en lineal abajo. Listo. Ahora, otra cosa que podemos hacer en las formas, voy a insertar otra, insertar formas. En este caso voy a insertar lo que es un corazón, ahí por ejemplo, y aquí lo que yo puedo hacer es cambiarle el relleno pero por una imagen. Por ejemplo, voy a elegir acá una imagen y aquí tengo 3 opciones: desde un archivo en la computadora, buscar una imagen en línea o desde la herramienta de iconos que tiene Word. En este caso yo voy a buscar una imagen en línea. Imágenes en línea, y lo bueno que tiene justamente Word es que utiliza el navegador Bing y aquí nos da justamente varias categorías que podemos elegir para esta forma. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir las imágenes de perros, por ejemplo, pero aquí también tú puedes buscar en este buscador que tiene aquí en la parte de arriba. Solamente escribes la palabra que quieres y la encuentras. Entonces en este caso perro, y voy a elegir este perrito de acá. Le doy clic y insertar. Y aquí va a aparecer automáticamente la imagen del perrito. Después ya lo podemos acomodar. Ahí está. Listo. Entonces de esta manera yo puedo insertar lo que es una imagen como relleno. Ahora veamos otra forma. Voy a poner insertar. Voy a poner forma. Y voy a poner en este caso un cilindro en formas básicas. Coloco un cilindro. Ahí está. Y aquí nuevamente puedo dirigirme a relleno. Y en relleno puedo elegir lo que es una textura. Una textura es como si fuese un relleno ya de algo más real que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos relleno o textura de papiro, es decir, de una hoja antigua. Tenemos una textura de un lienzo, por ejemplo, donde pintan. Una textura de vaqueros, que son, por ejemplo, de los jeans. Y así tenemos diferentes tipos de texturas. Acá hay una, por ejemplo, de madera que podemos utilizar. En este caso yo voy a seleccionar la textura de gotas de agua. Ahí está. Otra cosita que podemos hacer con el contorno, ahora hablando del contorno, voy a dirigirme a contorno. Grosor, en este caso voy a ponerle un grosor de 3. Nuevamente a contorno. Y aquí justamente tenemos las rayas o las líneas, pero si queremos más líneas, por ejemplo, nos tendríamos que dirigir acá, más líneas. Y nos va a salir acá en la parte de la derecha lo que es el formato de imagen. Aquí tenemos lo que es el relleno y líneas, y aquí tenemos lo que son las líneas. Entonces podemos dejarlo sin línea, ¿no? Como aquí, en línea sólida o una línea degradada. Es decir, que pase la línea de un color a otro, la línea, ¿no? El contorno.
En este caso yo voy a poner línea sólida. Y en línea sólida podemos cambiar lo que es el color, como normalmente lo podemos cambiar. Por ejemplo, este de aquí. Podemos darle una transparencia a lo que es el borde. Por ejemplo, si yo le pongo una transparencia de 50, vemos que la línea va desapareciendo un poco. Lo voy a dejar en 0. El ancho, que está en 3. Ahí está. El tipo de compuesto, que esto sí lo podemos configurar y yo lo voy a hacer. Esta es una línea sencilla y en este caso yo voy a ponerle aquí una línea doble. Si yo le doy clic, vemos que ahora, ahí está, lo que es el cilindro tiene líneas pero dobles. Listo, voy a cerrar esto de aquí, X, y eso sería todo justamente. Tenemos entonces la línea de degradado con el borde en puntas, cómo poner una imagen dentro de una forma, cómo cambiar lo que es una textura dentro de una forma y aparte configurar más de una forma más avanzada lo que es el borde, poniéndole líneas dobles. Eso sería todo. Muchas gracias.